Hola, soy Germán y te he puesto una camisa a que cuando te bañas te mojas. Hola, antes de empezar quiero contarles un chiste. Había una vez Trus. Luego de ese chiste tan bueno, vamos con el tema de la semana. Estudios y colegio. ¿Qué es estudiar? Es eso que deberías estar haciendo ahora en vez de estar viendo este video. ¿Y qué es el colegio? Es ese lugar al cual entras así. ¡Mátenme! Y del que sales así. ¡Libertad! El colegio es muy diferente cuando eres pequeño y cuando eres grande. Por ejemplo, cuando pequeño le pedías ayuda a tu madre y tu madre te ayudaba. Mami, ¿me ayudas con mi tarea? Sí, obvio, hijo. ¿Cuánto es 2 más 2? 4, mi niño. Gracias, mami, eres tan inteligente. Pero cuando creces y vas a la universidad... Mamá, Dime, hijo. ¿cuál es la raíz cuadrada de 465 partido por la hipotenusa de 224 al cubo? A ver, ¿quién es el que estudia? Ya. ¿Tú o yo? Pero mamá... ¡Cállate! Ir al colegio es bastante diferente si eres hombre o mujer. Y se ve en los pequeños detalles. Por ejemplo, en mi colegio pasaba esto. Si eres mujer y te parabas de tu asiento para preguntarle algo a tu profesor y dejabas tu cuaderno en la mesa, tus amigas te lo agarraban, le dibujaban flores, mensajitos, corazones y bla 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 bla. Pero si eres hombre, te paras y dejas tu cuaderno solo, cuando vuelves lo único que tienes en tu cuaderno son un montón de dibujos de penes. Pasé todo el año con mi cuaderno lleno de penes. Las mujeres dibujan flores, los hombres dibujan penes. ¿Se imaginan si Picasso hubiese ido a mi colegio? La brisa en mi cara, el calor del sol entrando en mis poros, todo está tan en calma. Puedo sentir cómo viene hacia mí la inspiración. Estoy preparado para pintar mi siguiente obra de arte. Pintaré un pene. Probablemente Picasso no hubiese sido lo mismo. En el colegio uno descubre lo peor de sí mismo. Nos damos cuenta de que somos unos hijos de nuestras mamás. Digamos que un día vas al colegio, te topas con alguien y te cuenta esto. Oye, Germán, ¿supiste? No, ¿qué pasó? El profesor tuvo un accidente. Qué mal, ¿y cómo está? ¿Está bien? Sí, está estable, pero está en el hospital. Ah, qué mal, deberíamos pasar a verlo más rato a ver si está bien. Sí. Ok, eso es lo que debería pasar. Pero lo que realmente pasa es esto. ¿Supiste que el profesor tuvo un accidente? Sí, me contaron que va a estar en el hospital como un mes. ¡Vacaciones! Todos nos vamos a ir al infierno. Una de las partes más importantes del colegio es estudiar. No, en serio. Y es muy difícil. Nunca pude memorizar los elementos químicos, pero me sé el nombre de absolutamente todos los Pokémon. Bien hecho, cerebro. Bien hecho. Como dije, estudiar es súper difícil. Ok, hoy voy a estudiar toda la tarde como que mi nombre es Jorge, pero tu nombre es Germán. Por eso. Y es normal frustrarse. Querer mandar todo a la mierda. Y bla. Ah, no quiero estudiar más. Mejor voy a ser actor porno. La vida de un alumno tiene muchos momentos malos, como por ejemplo, todos. Pero sí tiene. Como por ejemplo, cuando por alguna extraña razón sí estudiaste para alguna prueba y la profesora no va o no hace la prueba y todo tu estudio no valió la pena. Y ahí a uno le bajan las ganas de abrazar a la profesora bien fuerte, tomarla, meterle la mano por la boca, sacarle los intestinos, echarlos en un paquete y mandárselo a los chinos para que alimenten a sus perros. Pero con cariño. Y como si eso no fuera suficiente, hay momentos más frustrantes, como este. Sí, ¿cómo te fue a ti en la prueba? Bien, no estaba tan difícil. Ya, ¿y qué resultado te dio a ti en el ejercicio 11? ¿Había una pregunta 11? Sí, en la parte de atrás de la prueba. ¿Había una parte de atrás? Sí, y la calificación valía por 2. Como hay momentos en los que te quieres tirar de cabeza contra un cactus, también hay momentos buenos. Pequeños momentos de placer que son tan escasos. Esos pequeños placeres de la vida. No hay nada más hermoso que escuchar el despertador en la mañana y darte cuenta de esto. Mamá, no quiero ir al colegio. Pero hijo, hoy es domingo. Es hermoso. Bueno, si algo bueno tiene el colegio es que te ayuda a organizarte. Estás como obligado a ser organizado. Me salió rima. Por ejemplo, si alguien te pregunta qué día es hoy, en época de colegio sería así: Germán, ¿qué día es hoy? Hoy es viernes 12 de abril. Pero cuando estás en vacaciones, oye, Germán, ¿qué día es hoy? Ni puta idea. Como sea, estudiar requiere disciplina. Y no se compra en el kiosco de la esquina. Ya pregunté. Y la mejor forma de tener disciplina es siendo organizado. Dividir bien tus tiempos. Por ejemplo, 1 hora para comer, 1 hora para jugar a Xbox y 1 hora para estudiar. ¡Perfecto! Pero a veces se pierde un poco la noción del tiempo. Ok, jugaré Xbox por 1 hora y luego me pongo a estudiar. Porque quiero ser un profesional y tengo una prueba súper importante mañana. Tengo que estudiar para sacar a mi familia de la pobreza. Tengo que sacarlos adelante. Toda mi familia depende de mí. Todo mi futuro depende de esta prueba para la cual tengo...
¡Mierda! ¡Pregunta! ¿A qué hora te acuestas? Yo generalmente me acuesto a la 1 de la mañana. Bueno, si eres universitario probablemente ni duermes, lo cual es bueno. Freddy Krueger nunca te va a matar. Oh, pochito. En fin. Y este fue el video de la semana. Si te gustó, porfa, clic en el botón me gusta de acá abajo. Si le haces clic, no subiré el video que grabé con la cámara que instalé en tu ducha mientras no estabas. Si es primera vez que ves uno de mis videos, si te gustó, suscríbete. Subo video todos los viernes. Tampoco olvides seguirme en mi sensual y medio pervertido Facebook. Facebook.com/Hola soy Germán. Y en Twitter. Twitter.com/Germán Garmendia. Un abrazo psicológico y un beso psicológico. Oh, Dios, estás hueles tan rico. Por Dios. Ok, si alguien entró a tu habitación mientras estabas viendo eso, debe haber sido incómodo. ¡Chau, chau! Debería madurar.